El odontólogo es el profesional capacitado en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer bucal. La boca le ofrece la oportunidad de poder diagnosticar precozmente patologías previas que tienen la posibilidad de transformarse en cáncer ante la acción de ciertos factores de riesgo conocidos como carcinógenos iniciadores o de tipo 1, como son el tabaco, el alcohol, los carcinógenos biológicos como el HPV y el Helicobacter pylori. La IARA ha estimado que aproximadamente un 20% de los cánceres en el mundo son atribuibles a la infección crónica y estas infecciones provocadas por virus y bacterias son una de las causas más comunes de cáncer en todo el mundo. Muchos de estos cánceres están vinculados con infecciones prevenibles en la cavidad bucal, sobre todo los asociados con el virus del papiloma humano y la bacteria Helicobacter pylori. Los odontólogos tienen la capacidad de prevenir y detectar el cáncer bucal en etapas tempranas. El odontólogo es el profesional capacitado en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer bucal. La boca le ofrece la oportunidad de poder diagnosticar precozmente patologías previas como son los desórdenes potencialmente malignos que vamos a ver hoy, las características del cáncer y los factores de riesgo conocidos como carcinógenos, tales como tabaco, alcohol, HPV y Helicobacter pylori. Los contenidos que vamos a ver hoy son leucoplasia, líquen, ulceración traumática crónica y queilitis crónica. Recordemos que en el año 2007 un grupo de investigadores coordinados por la Organización Mundial de la Salud, integrado por especialistas de distintas áreas como epidemiólogos, especialistas en medicina y patología bucal y en biología molecular, publicaron un artículo en el cual establecieron que una lesión potencialmente maligna es un tejido de morfología alterada más propenso a cancerizarse que el tejido equivalente de apariencia normal, en una incidencia significativa mayor al 5%. El concepto de los desórdenes potencialmente malignos surge a partir de estudios longitudinales en los que se observaron que áreas de tejido precanceroso sufrieron transformación maligna durante su seguimiento. Algunas de estas lesiones coexistían en los márgenes de los carcinomas estudiados y compartían cambios citológicos y morfológicos observados en las neoplasias malignas epiteliales. Algunas de estas alteraciones cromosomales, genómicas y moleculares halladas en carcinomas bucales invasivos fueron detectadas en estas presuntivas fases del precáncer o patologías premalignas. Estamos viendo la imagen de un reporte de la activación de la vía PI3K en las displasias y en los cánceres tempranos de lengua. Los desórdenes potencialmente malignos que pueden transformarse son el líquen plano bucal no reticulado atípico, la leucoplasia, la ulceración por trauma crónico y la queilitis crónica y la eritroplasia. El término leucoplasia fue utilizado por primera vez en el año 1871 y procede de la unión de dos palabras griegas, leuco, que significa blanca, y placos, que significa placa. Podemos decir que la leucoplasia es una lesión predominantemente blanca al examen clínico que no puede estar
claramente diagnosticada como otra enfermedad u otro desorden de la mucosa oral. El diagnóstico definitivo se realiza cuando cualquier otra causa, a excepción del uso del tabaco, ha sido excluida e histopatológicamente no se confirma otra entidad. Consideramos que es mandatorio realizar la biopsia para arribar a su diagnóstico. La leucoplasia es una lesión cancerizable asociada al hábito de fumar y semiológicamente puede presentarse como mancha blanca, queratosis o verrugosidad. Epidemiológicamente podemos observar la leucoplasia en adultos a predominio del sexo masculino. Si tenemos en cuenta la edad de aparición de la leucoplasia, vamos a ver que varía si hablamos de países desarrollados, donde las lesiones aparecen entre la cuarta y séptima década de la vida. Los picos de edad son entre los 40 y 70 años. Las leucoplasias se clasifican en leucoplasia de origen primario cuando ésta se asienta sobre mucosa aparentemente normal, es decir, que no provienen de la evolución de una patología previa. En cambio, van a ser secundarias las que evolucionan a partir de patologías previas, como pueden ser el líquen, la candidiasis crónica, el pénfigo y el pénfigoide. Vamos a ver ahora leucoplasia primaria. La clasificación de Greenspan y Abulafia se basa en la lesión elemental en relación a la histopatología de la misma. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos una leucoplasia de grado 1 cuando la lesión elemental es una mancha blanca en la cual vamos a encontrar orto y paraqueratosis, con una discreta acantosis. Las de grado 2 se van a caracterizar por presentar una queratosis como lesión elemental y una hiperqueratosis acentuada a nivel histológico, y las leucoplasias de grado 3 se caracterizan por presentar verrugosidad y una hiperqueratosis y papilomatosis. Debemos tener en claro que no siempre va a ser única la lesión elemental y podemos tener en algunos sectores mancha, queratosis o verrugosidad según lo que predomine en este paciente. Va a ser la denominación que le demos a esta leucoplasia. De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, las de grado 1 y grado 2 serían las homogéneas, con menor riesgo de transformación, y las de grado 3, erosionadas o fisuradas, las no homogéneas, verrugosa, moteada y nodular. Estamos viendo la imagen que corresponde a un paciente con una leucoplasia grado 1 que se caracteriza por una mancha. En cuanto a la ubicación, vamos a decir que puede asentar en cualquier sitio de la mucosa bucal, pero lo más característico es la retrocomisura, y cuando lo hace en la zona de retrocomisura se va a caracterizar por presentar un triángulo de base anterior hacia la zona externa o labial y un vértice posterior hacia la mucosa yugal. Observamos en este paciente que la mancha blanca se la ve como dividida y con pequeños parches, y a esto se le dice que tiene una forma embaldosada o parqueteada. Entonces hablamos de una mancha de aspecto parqueteado.
Se puede apreciar en la imagen zona queratóxica en la cual el parqueteado característico de la leucoplasia es muy fácil de distinguir. La histopatología nos informa una hiperkeratosis acentuada, confirmando el diagnóstico de leucoplasia grado 2 en un paciente fumador. Observamos en paciente fumador mancha blanca con áreas queratóxicas y verrugosas. Estamos en presencia de una leucoplasia grado 3. Las leucoplasias no homogéneas tienen mayor riesgo de transformación maligna debido a que en ellas es más frecuente hallar displasias epiteliales, aunque se ha visto que pacientes con displasias no han sufrido transformación, mientras que otros sin displasia sí, por lo que se concluye que es sumamente necesario incorporar estudios moleculares como la determinación de PRB, P53, P16, ciclin D1 y Ki67 para evaluar el riesgo de transformación. En este caso podemos observar una leucoplasia del tipo erosionada, rodeada de mancha blanca, queratosis y zonas con tendencia a la verrugosidad. El paciente presenta lesiones en ambas comisuras. La leucoplasia se localiza en mucosa yugal retrocomisural, en labio inferior, como estamos viendo en la imagen, en lengua, en rebordes alveolares o en piso de boca. En ambas imágenes vemos queratosis con áreas de verrugosidad en piso de boca y en encía lingual en pacientes fumadores. Leucoplasia del piso de boca. Es una lesión de alto riesgo de transformación. ¿Cuáles son los factores predisponentes en estas leucoplasias primitivas? Los factores asociados van a ser de orden local y de orden general. Dentro de los factores locales, el factor causal asociado a la leucoplasia sin duda es el tabaco, tanto fumado como mascado, y su acción va a ser física, mecánica y química. Existen algunos casos en que la etiología de la leucoplasia no se identifica con el tabaco y se conocen como leucoplasias idiopáticas en un muy bajo porcentaje. La acción física y química del tabaco va a estar en relación con la nicotina, con el monóxido de carbono, el alquitrán y los gases irritantes. La nicotina es una droga que va a actuar como estimulante del sistema nervioso. Es la responsable de la adicción y de la dependencia física. Se difunde rápidamente a todo el organismo, contrae los vasos sanguíneos, obliga al corazón a trabajar más deprisa y aumenta la presión arterial. El monóxido de carbono es el componente más nocivo del cigarrillo procedente de la combustión del tabaco con el papel. Es un gas tóxico. El alquitrán es el principal agente cancerígeno contenido en el humo del tabaco. Está demostrada su relación directa con el cáncer de pulmón y otros tumores, y dentro de los gases irritantes son los responsables de la faringitis, catarros y bronquitis tan habituales en los fumadores. La leucoplasia es una lesión asociada al hábito de fumar. Los factores agravantes que pueden existir en las leucoplasias son el alcohol, el trauma, tanto puede ser dentario o protético, y las infecciones sobreagregadas que pueden ser por virus, bacterias u hongos.
Al beber alcohol, la nicotina se descompone más rápidamente en el organismo y el cerebro pide más, así que se fuma más. Otro de los factores agravantes a tener en cuenta son los factores traumáticos, tanto dentarios como protéticos. Si el epitelio está iniciado, actuaría como promotor ese trauma y facilitaría la transformación maligna. La pérdida de continuidad del epitelio por presentar erosión, ulceración o úlceras facilitaría la penetración y acción de otros agentes carcinogénicos. También tenemos como factor agravante las infecciones, por lo tanto se deben controlar los agentes infecciosos como ser hongos, bacterias y virus. El acre es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, se debe a un exceso de arsénico en las aguas de consumo. Zonas endémicas en nuestro país son La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires, y se la vincula con la presencia de leucoplasia bucal, queratosis palmoplantares, carcinoma espinocelular, verrugoso de Ackermann, cáncer laringio y de pulmón. En esta imagen estamos observando la situación en la Argentina. En el país, los contenidos más altos en aguas subterráneas se encontraron en varias provincias y áreas de riesgo con un nivel alto de arsénico. Tenemos la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza y San Juan, mientras que hay áreas de riesgo muy comprometidos en Córdoba, en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Resumiendo, las leucoplasias de mejor pronóstico son las grado 1, las homogéneas, las que se ubican en el paladar. Las de peor pronóstico son las grado 3, las no homogéneas, que se van a ubicar en piso de boca y cara ventral de lengua. ¿Cómo vamos a proceder cuando nuestro diagnóstico presuntivo es una leucoplasia? Nos encontramos con el paciente que presenta mancha blanca, queratosis o verrugosidad. Sospechamos en una leucoplasia. Vamos a hacer una muy correcta historia clínica para excluir otras patologías. Con nuestro diagnóstico clínico vamos a pedir los estudios de laboratorio correspondientes para poder realizar una biopsia y confirmar el diagnóstico clínico o bien diagnosticar otra patología. ¿Qué hacemos ante una leucoplasia? Siempre debemos confirmar nuestro diagnóstico con una biopsia, eliminar todos los factores de riesgo sobreagregados, controlar el biofilm, la enfermedad periodontal, focos sépticos y controlar las bacterias, hongos y virus que pueden estar coinfectando. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esa leucoplasia? Desde ya, la cesación tabáquica y del alcohol y la eliminación con cirugía o criocirugía. ¿Cuál es el riesgo de transformación de esa leucoplasia? Esa leucoplasia se puede transformar en un carcinoma in situ, en un carcinoma de células escamosas o en un carcinoma verrugoso de Ackermann. Estamos observando en la imagen un paciente fumador que presenta mancha blanca, zonas queratóxicas, zonas tendientes a la verrugosidad y hay un punto donde hace su carcinoma in situ.
Estamos observando una imagen de un carcinoma de células escamosas en piso de boca de un paciente fumador y un carcinoma de Ackermann, que es un tumor verrugoso en el borde de lengua. Estamos observando las imágenes de un paciente joven de 40 años, fumador, que viene a la consulta y observamos una leucoplasia grado 3, o sea, no homogénea, con zonas de queratosis, zonas de verrugosidad. El paciente no acepta la propuesta para arribar al diagnóstico y tratamiento, y cuando regresa al año presenta un carcinoma infiltrante por el cual fallece. Palatititis nicotínica que se ubica en el paladar, donde observamos mancha blanca y unos puntos rojizos que son las glándulas, los orificios de desembocadura de las glándulas salivales accesorias inflamadas. Si el paciente deja de fumar, se resuelve inmediatamente. En este caso podemos observar una leucoplasia de tipo erosionada, rodeada de mancha blanca, con queratosis y zonas con tendencia a la verrugosidad. El paciente presenta lesiones en ambas comisuras. Es un paciente de 62 años de edad al momento de la consulta, es argentino, es de sexo masculino, de profesión arquitecto, y viene a la consulta porque tiene molestias en las comisuras. Dentro de los antecedentes familiares, madre sin particularidades, el padre falleció de cáncer de páncreas, hermano sin particularidades y tiene 4 hijos sin particularidades en su estado de salud. Dentro de los antecedentes personales es hipertenso, tiene malestar gástrico, fue operado de la pierna por una fractura, está medicado con Filten D y fuma un atado de cigarrillos rubios desde hace 40 años. En 2015 comenzó con molestias en la boca, le indicaron buches con manzanilla, hace un año lo vio una odontóloga quien le dijo que debía dejar de fumar. La odontóloga es quien hace la derivación a estomatología. Estamos observando el dorso de la lengua de nuestro paciente que presenta una hipertrofia de las papilas filiformes y cuando abrimos los surcos vemos unas zonas atróficas. Recordemos que el paciente tenía un malestar gástrico sin diagnosticar. Dentro de la rutina vamos a pedir el hemograma, la eritrosedimentación, glucemia, uremia, uricemia, creatinemia, hepatograma, coagulograma porque vamos a biopsiar y el Helicobacter pylori, IgG e IgM. Vamos a tomar una muestra para el estudio microbiológico de ese dorso de lengua, donde vamos a solicitar, como ven en la imagen, fresco y cultivo para hongos y bacterias, identificación de la especie hallada, fungigrama y antibiograma. El resultado del cultivo fue Enterobacter y Streptococcus del grupo Viridans. El paciente presentó una glucemia elevada, al igual que el colesterol total, y un Helicobacter pylori IgG mayor a 120,
siendo su valor de corte 30. El diagnóstico de nuestro paciente fue confirmado con el informe histopatológico que informó la presencia de una leucoplasia. Con respecto a la determinación de P53, fue positiva en un 5% en las células basales y el virus papiloma humano en sus 12 formas resultaron no detectables. A su vez, recordemos que el tratamiento va a consistir en la cesación tabáquica. Si consume alcohol, también debemos indicar al paciente un control del mismo y debemos actuar sobre los factores locales infecciosos que hemos diagnosticado y controlar los traumas. Con respecto al pronóstico, tenemos que recordar que las leucoplasias de grado 1, las que se ubican en el paladar, son las que tienen mejor pronóstico, mientras que las de grado 3, con superficies erosionadas o que se ubican en cara ventral de lengua o piso de boca, tienen un pronóstico más reservado. ¿En qué se puede transformar esta leucoplasia? En un carcinoma in situ, en un carcinoma de células escamosas y en un carcinoma verrugoso de Ackermann o papilomatosis oral florida. Otro de los desórdenes potencialmente malignos de la cavidad bucal es el líquen plano bucal. El líquen es una enfermedad inflamatoria crónica mucocutánea con compromiso inmunológico que puede afectar mucosa bucal y genital, piel y faneras. El primer caso fue reportado en 1869 por un médico británico y las lesiones provocadas por esta enfermedad recibieron el nombre de líquen debido a su semejanza con una planta llamada justamente líquen y que es producto de la relación simbiótica entre una alga y un hongo. El líquen plano bucal es una enfermedad inflamatoria crónica mucocutánea con compromiso inmunológico, afecta bocas, genitales, piel y faneras y tiene distintas formas clínicas. Su incidencia se observa del 1 al 4% en la población entre la cuarta y séptima década de vida, es más frecuente en mujeres, son pocos los pacientes con líquen que fuman y está representado por una mancha blanca lineal denominada estrías de Wittham que se localiza en el sector medio y posterior de la mucosa yugal en forma de red. De acuerdo con su pronóstico, el líquen plano bucal es clasificado en dos grandes grupos: líquen reticularo típico y líquen no reticularo atípico. Los líquenes no reticulares o atípicos son aquellos que tienen un mayor riesgo de transformación maligna. Las variantes que con mayor frecuencia sufren transformación maligna son las formas atróficas, erosivas y queratóxicas. Es una enfermedad con compromiso inmunológico. Está mediada por linfocitos T, en la cual los linfocitos T CD8 citotóxicos van a desencadenar apoptosis de las células basales del epitelio bucal. Un antígeno cuyo origen es desconocido se expresa en el epitelio y la expresión de este antígeno va a estimular a los queratinocitos a liberar citoquinas y linfoquinas que producen una sobreexpresión de las moléculas de adhesión en el endotelio vascular y la quimiotaxis de los linfocitos T en la interfaz epitelio conectivo. Los linfocitos infiltrantes expresan receptores
receptores recíprocos a las moléculas de adhesión vascular, en consecuencia migran al epitelio. Los linfocitos T CD8 activados desencadenan los mecanismos de citotoxicidad, que son en primer lugar la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, perforinas y la activación de las vías Fas ligando y Fas, que van a producir la apoptosis de los queratinocitos basales. Varios trabajos científicos han investigado la posible predisposición genética de la enfermedad. Estos estudios demostraron una asociación entre el líquen plano bucal y la expresión del antígeno de histocompatibilidad de tipo 2DR. El término asociación debe ser interpretado como sinónimo de riesgo de padecer una patología determinada. Estamos viendo en el esquema la célula presentadora de antígenos que va a activar a los linfocitos CD4 a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y a su vez a los linfocitos CD8 que van a actuar a nivel de la célula epitelial. Es una inmunidad mediada por células. Los factores generales para considerar en un paciente con líquen plano bucal son la diabetes, la hipertensión, las enfermedades hepáticas como hepatitis C y los desórdenes psicológicos como el estrés, la depresión y la ansiedad. Los factores locales que agravan con frecuencia las manifestaciones del líquen plano bucal son la presencia de restauraciones metálicas, retenedores protéticos, coronas metálicas, la infección sobreagregada que puede ser micótica, bacteriana o viral, la presencia de sepsis bucal, el hábito de fumar y beber alcohol en grandes cantidades y la acción del trauma crónico. Vamos a ver las manifestaciones clínicas con las cuales se expresa este líquen plano bucal. El líquen reticularo típico es una variante que se manifiesta con la presencia de manchas blancas lineales que describen un patrón en red con tendencia a irradiarse y encerrar sectores de mucosa bucal de aspecto normal. El patrón en forma de retículo con tendencia a irradiarse fue descrito por Wigand, por lo que muchas veces se describe a este cuadro clínico bajo el nombre de estrías de Wigand. Como vemos en esta imagen, el líquen plano bucal asienta con mayor frecuencia en mucosa yugal, principalmente en sus tercios medios y posterior, y podemos observar la presencia de múltiples manchas blancas lineales en forma de red que tienden a encerrar sectores de mucosa aparentemente sana. Estas características clínicas corresponden a un líquen típico o reticular. Los líquenes no reticulares o atípicos son el atrófico, el erosivo y su evolución pseudovegetante, el queratóxico, ampollar y pigmentario. En la imagen observamos 3 pacientes con líquen, 2 localizados en el dorso de la lengua. Una de las lenguas presenta atrofia y manchas blancas lineales, las estrías de Wigand. El otro paciente se observa un sector de papilado, un sector con manchas y algunos pequeños focos de queratosis. Las variantes atípicas o no reticulares del líquen pueden combinarse. Es decir, si bien lo que prevalece en este paciente es la atrofia, vemos la presencia de queratosis. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un líquen atrófico y queratóxico. En la foto clínica de la gingiva vemos en encía vestibular anterosuperior la presencia de una extensa mancha roja por atrofia y eritema. El paciente presentaba manchas lineales en ambas mucosas yugales en el sector posterior. Estas características clínicas en conjunto se asocian a un diagnóstico de líquen atrófico que habrá que confirmarlo con el
el correspondiente estudio histopatológico. De acuerdo con su pronóstico, el líquen plano bucal es clasificado en dos grandes grupos, el líquen reticularo típico y el líquen no reticularo atípico. Los líquenes no reticulares o atípicos son aquellos que tienen mayor riesgo de transformación maligna. Las variantes que con mayor frecuencia sufren transformación maligna son las formas atróficas, queratóxicas y erosivas. ¿Qué factores generales debemos considerar en un paciente con líquen plano bucal? Diabetes, hipertensión, enfermedades hepáticas como hepatitis C, hepatitis B y los desórdenes psicológicos como estrés, depresión y ansiedad. Los factores locales que agravan con frecuencia las manifestaciones del líquen plano bucal son la presencia de restauraciones metálicas, retenedores protéticos, coronas metálicas, la infección sobreagregada, que puede ser micótica, bacteriana o viral, la presencia de sepsis bucal, el hábito de fumar y beber alcohol en grandes cantidades y la acción del trauma crónico. En estas fotos estamos viendo en el centro de la mucosa yugal, en su tercio posterior, erosiones de contorno irregular y límites definidos que están rodeados por manchas blancas lineales con tendencia a irradiarse. Este cuadro clínico es compatible con un líquen erosivo. Observamos en pacientes de sexo femenino compromiso de mancha blanca, queratosis y verrugosidad, mancha blanca que se ubica en piso de boca, reborde y queratosis y verrugosidad en cara ventral de lengua. Vemos que está comprometido el sector posterior de la mucosa yugal con zonas erosivas y a nivel de gingival y reborde también observamos queratosis y verrugosidad. Diagnóstico: líquen queratóxico no reticular atípico. En las imágenes del dorso de lengua se observan dos lesiones pseudovegetantes correspondientes a un líquen no reticular con alto riesgo de transformación maligna. Aquí presentamos un caso de transformación maligna de un líquen no reticular y observamos en mucosa yugal del lado izquierdo zonas de queratosis y verrugosidad, y del lado derecho podemos visualizar las estrías de Wittham. Corresponde a un paciente que desarrolló un carcinoma escamoso infiltrante con una inmunomarcación positiva de P53 en un 60% y de P16. Líquen ampollar en el que podemos observar la maniobra clínica para la detección de ampollas. Se observa tanto en mucosa labial como en mucosa yugal, sector medio y posterior, manchas melánicas que están acompañadas por manchas blancas lineales que son las estrías de Wittham, y el diagnóstico presuntivo es de líquen pigmentario. Otros sitios que pueden estar comprometidos por el líquen son la piel, el cuero cabelludo y las uñas. También pueden verse afectadas la mucosa genital, tanto femenina como masculina. En el único sitio donde el líquen tiene riesgo de transformación maligna
es la bucal. Para arribar al diagnóstico de certeza de la enfermedad es necesario orientar en primer término el diagnóstico clínico y así solicitar los estudios que se requieren para hacer el diagnóstico definitivo de la patología. En el caso particular del líquen, el gol estándar para el diagnóstico es el estudio histopatológico que se realiza sobre un fragmento de tejido representativo de la lesión que se obtiene a través de la realización de una biopsia parcial. Como esta es una enfermedad con compromiso inmunológico, podemos solicitar además la realización de una técnica complementaria para el diagnóstico, que es la técnica de inmunofluorescencia directa, la cual, si es positiva, se debe tener en cuenta, pero si es negativa no significa que el paciente no tenga líquen, dado que su especificidad es baja. En esta imagen observamos las características histopatológicas más representativas del líquen plano bucal en el epitelio. Vamos a observar hiperkeratosis y acantosis con crestas epiteliales en forma de sierra, degeneración hidrópica de las células del estrato basal y los cuerpos de Chivate, que son queratinocitos apoptóticos que luego son transportados al tejido conectivo para su fagocitosis. En el tejido conectivo, inmediatamente por debajo de la membrana basal, se observa la presencia de un denso infiltrado linfocítico en forma de banda con disposición yuxtaepitelial paralela al epitelio. En la imagen de la técnica de inmunofluorescencia directa, es una técnica complementaria para el diagnóstico de patologías con compromiso inmunológico que debe emplearse juntamente con el diagnóstico clínico y anatomopatológico. En esta técnica se utilizan anticuerpos unidos a una sustancia fluorescente a fin de revelar la presencia de una determinada molécula. El anticuerpo unido químicamente al fluorocromo reconoce la molécula diana ligándose a ella. De esa forma es posible detectarla a través del microscopio de fluorescencia, visualizándose como una zona brillante. En esta imagen se observa el depósito de fibrinógeno con un patrón deflecado o en vela chorreada en la zona de la membrana basal. Cuadro. Vamos a describir el posible curso del líquen plano bucal y en su evolución el líquen reticularo típico que no presenta potencial de malignización en presencia de factores agravantes locales y o sistémicos sin ningún control profesional puede evolucionar a un líquen no reticular o atípico y este a su vez a una leucoplasia secundaria. Ambos, el líquen no reticular atípico y la leucoplasia secundaria, son considerados patologías potencialmente malignas y si esta situación queda librada a su evolución sin intervención, ambas patologías pueden sufrir transformación maligna y evolucionar a un carcinoma in situ, a un carcinoma de células escamosas o a un carcinoma verrugoso de Ackermann. Paciente de sexo femenino que presenta manchas blancas lineales y queratosis que se ubican en paladar, reborde alveolar y mucosa yugal de modo bilateral. El diagnóstico es corroborado con la histopatología, siendo un líquen atípico queratóxico. La paciente discontinúa el tratamiento y cuando vuelve a la consulta, ese líquen ya es un líquen verrugoso donde en zonas
ya ha hecho un carcinoma verrugoso de Ackermann. Y después de algunos años, ese carcinoma verrugoso de Ackermann evoluciona a un carcinoma escamoso infiltrante. Vamos a ver cuál es la conducta a seguir en un paciente con diagnóstico presuntivo de líquen. En primer lugar, debemos realizar la inspección clínica detallada y minuciosa de la mucosa bucal, consignando la extensión de las lesiones y su localización. Debemos solicitar análisis de laboratorio e imágenes a fin de descartar posibles focos sépticos e indicar la realización de una biopsia con el objeto de solicitar el estudio histopatológico y, de ser posible, la técnica de inmunofluorescencia directa complementaria para el diagnóstico. En la solicitud del análisis de laboratorio incluiremos el hemograma completo, la eritrosedimentación, la glucemia, la insulinemia, la uremia, la uricemia, la creatinina, el hepatograma, la orina completa y una serología para infección por Helicobacter. Una vez que hemos arribado al diagnóstico de certeza del líquen, es fundamental, previo a la instauración del tratamiento específico para la patología, implementar las maniobras y las terapéuticas necesarias para realizar el control de la infección independientemente de su origen. También es importante, dentro del tratamiento de la patología, considerar el cambio de restauraciones metálicas por restauraciones libres de metal, eliminar los factores traumáticos asociados, evaluar la oportunidad del uso de una placa mucoprotectora, considerar la realización de interconsultas y evaluar la oportunidad de la administración de terapia con corticoides locales en los casos que fuese necesario. En estas imágenes podemos observar algunas de las maniobras indicadas anteriormente junto a la terapia específica de la patología, facilitan la remisión de las lesiones presentes y previenen el desarrollo de nuevas lesiones, mejorando así la calidad de vida del paciente. La ulceración traumática es una pérdida de sustancia circunscripta de evolución aguda que va a afectar el corión y que está provocada por la acción constante de un agente mecánico de baja intensidad que actúa de modo crónico. Los factores traumáticos desencadenantes pueden ser muy diversos y de diferente origen. Dentro de los factores traumáticos de origen dentario se incluyen los bordes filosos de restauraciones o de piezas dentarias, las fracturas y la malposición dentaria. Dentro de los factores de origen protético se agrupan las prótesis desadaptadas con flancos sobreextendidos y los retenedores mal adaptados. También se consideran factores traumáticos a los hábitos parafuncionales como la deglución atípica y la interposición lingual. La localización más frecuente de la ulceración por trauma crónico va a ser el borde lingual, el borde alveolar y la mucosa yugal. En estas imágenes observamos en cara ventral de lengua la presencia de una pérdida de sustancia de forma redondeada, de contornos regulares y límites bien definidos, que está rodeada por un halo blanco de tipo leucoedematoso, que nos indica la cronicidad del proceso. A la palpación, este tipo de lesiones no evidencian duración de los bordes, así como tampoco infiltración de su base. Vemos la pieza dentaria en linguoversión
que dio lugar a esta ulceración traumática crónica, donde el trauma es crónico. Observamos en borde de lengua la presencia de una pérdida de sustancia, de contornos regulares y límites bien definidos, que está rodeada por un halo blanquecino tipo leucoedematoso, lo que nos da idea de cronicidad. El proceso a la palpación no evidencia induración de los bordes, así como tampoco infiltración de su base. Observamos en piso de boca una ulceración oval con contornos regulares, rodeada por un halo leucoedematoso. Este paciente tiene ausencia de los premolares y molares del sector 3, por lo que en este caso en particular la ausencia de las piezas dentarias posterior-inferiores y la consecuente reabsorción del reborde alveolar. Cuando el paciente deglute, el piso de boca se prolapsa sobre el reborde desdentado, impactándose contra las piezas dentarias de la prótesis completa superior, originando así una ulceración. Paciente que concurre a la consulta por dolor, portadora de prótesis completa inferior desadaptada, que presenta una hiperplasia paraprotética ulcerada. Ante la presencia de una ulceración traumática, debemos en primera instancia realizar un examen funcional de los tejidos a fin de identificar el factor traumático para luego proceder a su eliminación posterior. Ante la presencia de una ulceración traumática, debemos en primera instancia realizar un examen funcional de los tejidos a fin de identificar el factor traumático para luego proceder a su eliminación posterior. Una vez que eliminamos el factor traumático, se controla la evolución de la lesión entre los 7 a 10 días. Si en la consulta de seguimiento observamos que la lesión remitió, se da el alta estomatológica. Si por el contrario la lesión persiste, se programará la biopsia a fin de descartar la transformación maligna. La evidencia científica establece que el trauma crónico participa en el proceso de la carcinogénesis actuando como un promotor. Su acción va a estimular o promover la proliferación celular. De este modo, si el epitelio está iniciado, es decir, si las células que lo conforman tienen alteraciones genéticas que les confieren potencial de malignización, la acción del trauma facilitaría la transformación maligna. Por otra parte, la pérdida de continuidad del epitelio producida por la acción del trauma facilita la acción de otros agentes carcinógenos como el tabaco, el alcohol, el virus del HPV o bacterias como el Helicobacter, entre otros. La evidencia científica establece que el trauma crónico participa en el proceso de la carcinogénesis actuando como un promotor. Su acción estimula o promueve la proliferación celular. De este modo, si el epitelio está iniciado, es decir, si las células que lo conforman tienen alteraciones genéticas que les confieren potencial de malignización, la acción del trauma facilitaría la transformación maligna. Por otra parte, la pérdida de continuidad del epitelio producida por la acción del trauma facilita la acción de otros agentes carcinógenos como el tabaco, el alcohol, el virus de HPV o la bacteria Helicobacter, entre otros. Observamos en la imagen que en la mucosa yugal izquierda, a nivel de su tercio posterior, la presencia de una úlcera de bordes evertidos de base infiltrada que corresponde a un carcinoma de células escamosas en relación con la cara oclusal del molar superior en absoluta vestíbulo-versión. El trauma no es suficiente para provocar la transformación maligna por sí mismo, pero si el epitelio está iniciado,
porque el paciente era fumador, la presencia del trauma facilitará la progresión hacia la malignidad. También observamos en otro paciente una úlcera de bordes elevados, indurados, correspondiente a un carcinoma de células escamosas de mucosa yugal que está asociado a la presencia de un factor traumático de origen dentario, que en este caso es la pieza dentaria 2.8. Observamos hacia la izquierda de la mucosa yugal, a nivel de su tercio posterior, la presencia de una úlcera de bordes evertidos y de base infiltrada que corresponde a un carcinoma de células escamosas en relación con la cara oclusal del molar superior. Las queilitis crónicas se clasifican en relación a la lesión elemental que predomina. Cuando predominan las escamas se llaman esfoliativas o descamativas. Aquellas que tienen fisuras serán las queilitis fisuradas. Donde hay erosiones, queilitis erosivas o abrasivas, y cuando existe una combinación de dos o más lesiones serán queilitis denominadas combinadas o mixtas. Epidemiológicamente, las queilitis crónicas prevalecen en la raza blanca, muchos son pacientes adultos mayores y son mucho más frecuentes en el sexo masculino y principalmente en aquellos pacientes cuya actividad tiene una exposición marcada a la radiación ultravioleta, o sea, al sol. Los factores irritativos que influyen en la esquelitis son principalmente la radiación ultravioleta, los pacientes que están afectados por una exposición crónica a agentes climáticos debido a su actividad laboral o a la realización de deportes. En segundo término, el tabaco, sobre todo cuando es fumado en cigarro o pipa, puede también actuar como un factor irritativo desde el punto de vista tanto mecánico, físico, y finalmente el trauma crónico, pacientes que tienen el hábito de mordisqueo y de lastimarse la zona. Hablamos del labio precanceroso, también conocido como labio en balcón. Observamos en el perfil que el labio inferior está adelantado, es decir, hay una eversión del labio inferior en relación con el labio superior. Y vemos también cómo los límites están desdibujados entre piel y semimucosa y mucosa. ¿Cuáles son las características que vamos a tener en ese labio cancerizable? El epitelio va a estar más delgado, se atrofia, pierde el color natural. Vamos a tener un color más pálido, superficies rugosas, hay un borramiento de la línea mucocutánea y vamos a poder ver zonas pigmentadas o queratóxicas. Además vamos a encontrar distintas lesiones elementales como escamas, fisuras, erosiones, ulceraciones y costra. Paciente adulto mayor que se desempeñaba en un horno de panadería con compromiso de ambos labios. La conformación anatómica del labio inferior muestra eversión y borramiento de límites. Las escamas dan el diagnóstico de queilitis descamativa. Paciente de 65 años de sexo masculino que se desempeña en tareas de albañilería. En el labio inferior se observa un borramiento del límite entre semimucosa y piel y entre semimucosa y mucosa. Además observamos fisuras, costras, escamas y atrofias atribuibles a la elastosis solar. Las piezas dentarias presentan facetas parafuncionales con bordes traumáticos. Estamos en presencia de una queilitis fisurada.
La queritis crónica son desórdenes potencialmente malignos, por lo tanto tienen un riesgo de transformarse en un carcinoma de labio. Paciente que consulta con una erosión debido a su intensa exposición solar. La zona presenta una induración y el estudio histopatológico informó carcinoma de células escamosos.